Hoy hablaremos de la paradoja de los gemelos, una de las más famosas de la física. Paul Langevin la propuso como un sencillo experimento mental, poniendo a prueba los conceptos de la teoría de la relatividad especial, en donde dicha teoría se basa en el movimiento relativo. En la física clásica se hablaba de mediciones de longitud, masas e intervalos temporales, como cantidades absolutas, pero bajo transformaciones como las establecidas por el físico Hendrik Anton Lorentz, ya el tiempo, por ejemplo, pierde su carácter absoluto y dependerá de las velocidades y posiciones relativas. La solución a esta paradoja fue dada por Einstein años después. ¿De qué se trata esta paradoja? Consideremos dos gemelos que vivían en la Tierra, el gemelo 1 y el gemelo 2. El gemelo 2 realiza un viaje a una velocidad cercana a la de la luz, hacia un planeta más allá del sistema solar, mientras que el gemelo 1 permanece en la Tierra. Cuando se reúnen de nuevo, ¿cuál de los dos es más viejo? ¿O son ambos de la misma edad? El problema radica en una paradoja en entender este problema aparentemente equivalente, en donde se obtiene una diferencia de edad entre los gemelos. Así, para el gemelo 2, que va en la nave espacial, su hermano viaja a una velocidad relativista con la Tierra, por lo que es el reloj biológico de su hermano el que se hace lento, de modo que espera encontrarlo a su regreso a la Tierra más joven que él. Pero eso no es así. El gemelo que acelera es el del cohete, no el de la Tierra. El cohete es el que debe frenar, pararse y dar media vuelta, lo que sin duda genera grandes esfuerzos sobre el gemelo del cohete. Es decir, las situaciones no son equivalentes. En este caso, tomaremos como punto de referencia el de gemelo 1, ya que es un sistema inercial, porque si tomamos el otro, el de gemelo 2, es donde viene la dificultad de la paradoja, ya que el que se va no permanece en un sistema inercial, y tendríamos que considerar los sistemas de referencia acelerados, que se relaciona con el estudio de la relatividad general, teoría de la cual no hablaremos en este video. Consideremos un caso en particular. Digamos que los gemelos tienen inicialmente 20 años, que el gemelo 2 viajará a un planeta situado a 9 años luz con una velocidad del 0.9 la velocidad de la luz. Si lo vemos desde el punto de vista del gemelo 1, de acuerdo con su reloj, el tiempo de ida del gemelo 2 sería la distancia que lo separa dividido la velocidad. Ahora, desde el punto de vista del gemelo 2, este se encuentra en un sistema con cierta velocidad, por lo tanto, la distancia de la Tierra al planeta está contraída, en donde el tiempo propio del gemelo 2, es decir, el tiempo para alcanzar el planeta en el reloj del gemelo 2 de acuerdo con las transformaciones de Lorentz sería igual al tiempo que ve el gemelo 1 dividido por el factor gamma. Así, cuando se vuelvan a encontrar, el gemelo 1 tendrá 40 años y el gemelo 2 tendrá 28 años. Por lo tanto, el gemelo 1 sería 12 años más viejo cuando el gemelo 2 regresa. Este efecto pudo observarse experimentalmente en 1971, en donde aviones con precisos relojes atómicos volaron a grandes velocidades. Con estos relojes pueden medir el paso del tiempo con precisión astronómica. Se pudo verificar que el tiempo transcurre más despacio a grandes velocidades, tal como había predicho Einstein. A mediados del siglo XIX, muchos físicos de la época trataron de explicar el espectro de radiación del cuerpo negro, en donde se establecieron aportes importantes, pero fracasando en el intento. Finalmente, con la teoría de Max Planck, se explicó exitosamente dicho espectro de radiación. Hagamos un breve resumen de lo que trataban de explicar. Stephan y Boltzmann explican la relación de la irradiancia con la temperatura, concluyendo que todos los cuerpos negros son iguales. Wilhelm indaga sobre la distribución de esta energía en cada frecuencia y estableció que la densidad de energía del cuerpo negro debía ser proporcional al cubo de la frecuencia y a la curva de datos espectrales de radiación. También nos dice que si se cambia la temperatura, la forma de la curva es siempre la misma y que los cuerpos negros tienen el mismo espectro independientemente de sus características específicas. Es espectro acampanado. Pero Wien no pudo describir la forma matemática de la curva en forma acampanada, que ilustraban los datos experimentales. Todavía quedaba entonces el reto de determinar el término matemático que describe dicha curva, en donde Rayleigh y James tomaron la electrodinámica de Maxwell y la mecánica estadística de Boltzmann y con ella resolvieron el problema. La teoría que propusieron era primero entender el pisón y luego determinar cuántos y cuáles modos hay. Ellos idearon ya no un cilindro,
sino una cavidad por facilidad matemática. Después de hacer todos los cálculos, llegaron a esta ecuación, en donde las deducciones fueron exactas. Entonces ya todo estaba dicho, todo se solucionó. Por desgracia, esto no es así. Esta presenta un comportamiento parabólico sin un máximo absoluto, en donde no describe el comportamiento de Wien. La energía media sería divergente. En el año 1900, Planck formuló un postulado de solución que dice que una onda solo puede tener una energía total que satisfaga la siguiente ecuación, y que la energía es proporcional al cuadrado de la frecuencia. Aquí no hay respaldo teórico que diga el vínculo de la energía con la frecuencia, por eso él lo postula. Finalmente establece esta densidad que se ajusta matemáticamente a los datos experimentales. Aquí se puede evidenciar la comparación de las densidades espectrales para el cuerpo negro a una temperatura dada propuestas por la teoría de Rayleigh-Jeans y por la teoría de Planck. En la de Rayleigh-Jeans se hicieron deducciones exactas, pero como podemos ver, el comportamiento es parabólico y no describe el comportamiento de Wien. La electrodinámica y la termodinámica juntas no dan sentido al comportamiento de este fenómeno simple, por lo que no se puede describir como un cuerpo negro emite luz. Por el otro lado, Planck consigue acomodar las variables para que concuerde con lo visto, en donde se muestra el desplazamiento de los máximos espectrales hacia las frecuencias altas, con el aumento de temperatura, predicho por Wien. La ecuación daba a entender que la luz debía ser mandada en microscópicos paquetes de energía, y no de manera continua, como se estipulaba por las leyes de Maxwell. La energía de los paquetes debía ser proporcional a la frecuencia natural de oscilación. A esos paquetes los llamó quantum zen. Personalmente, yo considero válido que una teoría física en general pueda ser relevada por un postulado. Si veo que después de mucho tiempo se ha querido desarrollar una teoría con respecto a un fenómeno en particular, que en cada desarrollo siempre resulten inconsistencias, que los físicos traten de solucionar un problema anterior y resulte otro, es porque hay que cambiar algo de manera radical. Arriesgarse y no seguir siempre con lo dicho anteriormente. No todo está establecido. No todo lo que pasa en el mundo se ha descubierto aún. Si planteo un postulado que matemáticamente está bien desarrollado y que concuerde con los datos experimentales, ¿por qué no proponerlo? Sacando de cada desarrollo los buenos resultados y que haya consistencia, obviamente. La idea de paquetes de energía que son los quantums es algo que coge por sorpresa a muchos físicos de la época, en donde la energía para osciladores armónicos simples, por ejemplo, es una cantidad continua y no se pensaba nunca en la discretización de esta, pero gracias a esto Einstein pudo establecer el efecto fotoeléctrico, caracterizando el quantum como una partícula que interactúa con otras mediante las colisiones, y de ahí en adelante hacer grandes desarrollos tecnológicos, por el hecho de darle el postulado el poder de conferirle un objeto matemático realidad física como lo es el quantum. Entonces, ¿cuál es el valor de las teorías? Las teorías siguen teniendo el mismo valor de importancia, ya que se surgen de observaciones y deducciones consistentes con los resultados experimentales. Pero si ya después de varios cálculos y desarrollos no hay consistencia entre la teoría y la práctica, es porque falta algo más que le dé solución, y ahí es cuando los postulados se vuelven realmente importantes. Empecemos hablando de la emisión. Einstein supuso un doble efecto. En primer lugar, tiene que haber alguna probabilidad de que un átomo excitado caiga al nivel inferior, ya que su tendencia natural bajo condiciones de equilibrio es de caer de manera espontánea, dando lugar así a la emisión espontánea. Si la energía liberada es de tipo electromagnético, el átomo decaerá emitiendo un fotón. Por otra parte, si sobre un electrón en un estado excitado incide una radiación de energía correspondiente, el átomo es estimulado a emitir un fotón de la misma frecuencia y base. A este proceso, Einstein lo denominó como emisión estimulada. Y al sumarse ambas radiaciones, la incidente y la emitida, tiene lugar la amplificación de la radiación. El láser se basa en el proceso de emisión estimulada, como bien lo dice su nombre. Por eso requiere un medio activo, compuesto de sustancias con una alta cantidad de átomos que puedan ser excitados por una fuente de energía externa. En cambio, la luz natural opera por emisión espontánea. La emisión estimulada se puede producir en condiciones normales, pero es un efecto muy pequeño porque hay pocos átomos en estado excitado. El medio activo debe estar contenido en un depósito llamado la cavidad resonante, con dos espejos en los extremos, en donde la radiación se confina en forma de ondas estacionarias. Como la cavidad láser está compuesta de espejos en sus extremos, esta radiación se amplifica, es decir, los fotones emitidos por la estimulación entran en la fase.
todos los fotones asumen la misma dirección y permiten que ocurra un aumento por múltiples reflexiones completado dentro de la cavidad, hasta que alcanza suficiente energía para vencer un espejo que es parcialmente reflectante. La geometría de la cavidad es muy importante porque afecta a su estabilidad y a la ganancia, y por tanto a la amplificación alcanzable. Cabe destacar que las transmisiones espontáneas, como las fuentes de luz natural, producen luz de muchas longitudes de onda diferentes, emitidas en muchas direcciones. Por ello, la emisión espontánea es incoherente. Por otra parte, en el láser, todos los fotones tienen la misma polarización, frecuencia y fase, por lo cual se produce una luz coherente, con color más puro y de mayor intensidad. Además, sabemos que la intensidad de una onda es proporcional al cuadrado de su amplitud. Cuando un conjunto de fuentes incoherentes emite luz, se suman sus intensidades, es decir, los cuadrados de sus amplitudes. Pero cuando el conjunto es de fuentes coherentes, se suman sus amplitudes, y la intensidad resultante es proporcional al cuadrado de dicha suma. Por ello, un conjunto de fuentes emitiendo de forma estimulada producen un haz mucho más energético que si esas mismas fuentes emitieran de forma espontánea. Por esto, el láser solo puede lograrse tecnológicamente, porque como bien se dijo, se necesita el medio activo, la cavidad resonante y una fuente externa que excite los átomos del medio para así tener las propiedades principales de este, como es la monocromaticidad, la coherencia y la direccionalidad que tiene el láser, como no pasa con la fuente de luz natural.